Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 3 de octubre de 1948 se despedía en el Seminario Diocesano de Vitoria a los primeros 8 sacerdotes para la misión de Los Ríos en el Ecuador. De superior iba don Máximo Guisasola. Desde tiempos antiguos, la Santa Sede confiaba las zonas de misiones a las diversas congregaciones religiosas. Los sacerdotes diocesanos solo podían acceder a ellas a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, perdiendo así su diocesanidad. Hubo quien siguió ese camino, pero la mayoría pretendía que el Papa, como experiencia nueva y original en la Iglesia misionera de los últimos tiempos, confiara en exclusiva a nuestra diócesis un territorio concreto. En los comienzos de las misiones diocesanas habría que destacar 3 momentos importantes. El primero sería la apertura del curso en Seminario Conciliar de Vitoria del año 1919 al 21. Discurso de apertura a cargo de don Ángel Sagarminaga. El tema central era despertar el espíritu misionero en la diócesis y para eso, con una visión certera, empezar por el seminario, para a través del seminario, después ya transmitirlo a las parroquias y a toda la diócesis. El segundo momento sería el seminario de Saturrarán, el año 1928, Asamblea de la Unión Misional del Clero. Hay 3 nombres muy importantes. La ponencia central a cargo de Antonio Irala. El tema de él era los sacerdotes seculares en los territorios de misión, terminando con la conclusión de que la diócesis de Vitoria estaba en condiciones y con capacidad para adoptar una misión. Ahí surge la pregunta de Elías Lasuen. ¿Cuándo llegará el día en que la diócesis de Vitoria tenga su propia misión? La contestación de don Mateo Mújica, obispo de Vitoria, diciendo: si es conveniente, puede y se debe, Vitoria tendrá su misión. Tercer momento, primero la encomienda verbal del Papa Pío XII al obispo de Vitoria, don Carmelo Ballester, en octubre de 1947. Se realiza eso ya con la publicación de la bula el 15 de julio de 1948, erigiendo el vicariato con una doble encomienda que traerá sus momentos de tensión, pero que ya será definitiva para la diócesis de Vitoria. La provincia de Los Ríos está situada en la costa del Ecuador, con su capital en Babahoyo. Tiene unos 650.000 habitantes, diseminados en 6.618 kilómetros cuadrados. En grandes latifundios o reducidos minifundios se cultiva arroz, bananas, café, cacao y maíz. Sus habitantes son pequeños propietarios o jornaleros de los latifundios. Al llegar los misioneros, su labor se caracterizó principalmente por su línea religiosa en torno a las iglesias ya existentes o de nueva construcción, las catequesis y el serio intento de dotar a la zona de sacerdotes nativos. Por eso se atendió al colegio de Guaranda y se dio especial relieve al seminario de Ambato. Todo ello sin olvidar una incipiente labor social llevada a cabo por misioneros seglares, profesionales, religiosas y miembros de institutos seculares. Se daba mucha importancia a la vida en equipo y tenían sus reuniones periódicas de todo el grupo. El trabajo primero que tuvimos que hacer fue poner la comida, porque los padres estaban allí todos enfermos por falta de limpieza en la comida que comían en los puestos aquellos de la calle. Y ese fue el trabajo principal que al principio hicimos. Luego empezamos las obras y bueno, al cuidado de las obras, sobre todo, pues tenían un poco en cuenta las mezclas de cemento, todo eso que era un poco difícil que la gente de allí no hiciese con el debido cuidado. El 2 de noviembre de 1949,
La antigua diócesis de Vitoria se divide en las de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, dejando en el aire el futuro del tan ambicionado proyecto. A pesar de ello, los compromisos misioneros adquiridos fueron asumidos solidariamente por los 3 nuevos obispos. Éramos uno y no quisimos dejar de serlo. En este contexto, fue especialmente sensible la muerte en accidente de don Máximo, el 1 de septiembre de 1951. Los problemas jurídicos con el Instituto de Misiones Extranjeras iban a desaparecer prácticamente el 16 de septiembre de 1951 al convertir la Santa Sede en Prelatura Nullius el Vicariato de los Ríos, bajo la tutela de Monseñor Adolfo Astudillo, por haber trabajado, según la bula de erección, tanto y tan bien. Primero, un movimiento intenso de misiones en toda la diócesis. En segundo lugar, una rapidísima incorporación de otras fuerzas al trabajo misionero. Misioneras seculares, misioneros seglares, aliadas, mercedarias de Berriz, etc. En tercer lugar, una aceptación, una multiplicación de las misiones diocesanas ya dentro del Ecuador. Primero el Oro y después Manabí. Y después una muy buena aceptación de parte de la gente de todas las clases sociales, incluidos dirigentes, políticos, hacendados o terratenientes, cosa que hay que tener en cuenta para las dificultades que más tarde van a tener las misiones, sobre todo en el Ecuador, de parte de las clases poderosas. Tras esta eclosión de movimiento misionero, en 1954 se nos confiaba la provincia de El Oro, con una población de 500.000 de habitantes, y en 1959 el cantón de Sucre, en la provincia de Manabí. El 4 de abril de 1957 muere Monseñor Astudillo, y pocos días más tarde, Roma nombra administrador apostólico de los Ríos a don Víctor Garay Gordóvil, que había sustituido a don Máximo como vicario general y superior del grupo misionero vasco. 6 años más tarde, don Víctor será elevado a la dignidad episcopal el 30 de noviembre de 1963. A medida que todo esto iba sucediendo, la preocupación del personal misionero se fue ampliando a otros campos como la salud y la educación. En el dispensario recibíamos a cantidades de gente, niños y personas adultas. Y entonces pues nos parecía que aquello que quedaba un poco limitado, que solamente recibíamos a los que venían allí. Y ya nuestra preocupación por la salud, entonces empezamos los cursos en los recintos para que la gente misma pudiese ayudarse, ellas en salud, puesto que en los recintos no había nada, absolutamente nada. En las escuelas trabajamos mucho, sobre todo, la formación integral de la persona. Queríamos que se viviera para la vida, con sentido crítico. Y esto nos dio también un acceso muy grande a todas las familias, porque a través de las niñas los padres de familia acudían a nosotras y podíamos relacionarnos mucho. Asimismo también tuvimos acceso al campo, porque las niñas venían del campo y podíamos establecer lazos de unión con todos los recintos más alejados. Aquellos primeros sueños que miraban hacia la India o China seguían abiertos hacia todo el resto del mundo. Nacen nuevas misiones en Venezuela. Sao Paulo en Brasil. Y finalmente, Chiloé, en Chile. El movimiento seglar en Venezuela surgió como consecuencia de la conciencia social de un grupo de curas y de un grupo de seglares que, viendo la necesidad que existía en la zona de dedicar esfuerzos a la formación,
pues pusieron en marcha un grupo de escuelas rurales y profesionales para que se pusiera en la práctica diaria, lo que en las escuelas se aprendía. Esto se llevó a cabo con la intención única de que la iniciativa de los seglares vascos se ponía a funcionar tuviera luego continuidad con los mismos venezolanos. Nuestra expansión misionera se extendió al continente africano. Los primeros pasos se dieron en Angola. Malange, en el norte, con una superficie 30 veces la de Euskadi, tenía en 1950 700.000 habitantes, de los que solo unos 160.000 eran católicos. Sada Bandeira Lubango, donde vivían 550.000 habitantes, de los que unos 250.000 eran católicos. Angola era un enorme conglomerado de etnias, lenguas y religiones diferentes. En 1959, cuando las misiones diocesanas vascas se hicieron cargo de estos dos territorios, se vieron entre el colonialismo de la metrópoli y la urgencia de una inculturación a causa de los movimientos independentistas. El año 1959, 7 sacerdotes, casi todos de menos de 30 años, y 2 seglares, fuimos para Angola, pues a ese mundo africano desconocido, misterioso, pero con mucha ilusión. Íbamos a responder un poco al pedido de 2 obispos que trabajaban en Angola, que eran diocesanos y querían sacerdotes diocesanos precisamente. Nosotros comenzamos a trabajar primero en la construcción de residencias, de escuelas, de dispensarios, en un trabajo de base, y después pues en el trabajo de la cultura, el trabajo de la sanidad y evidentemente en el trabajo de la evangelización. En 1962, las misiones diocesanas se hacen cargo de la diócesis de Mugina-Guijara en Ruanda. En 400 kilómetros cuadrados viven unas 186.000 personas, en la mayor densidad de todos los estados cercanos a los grandes lagos. La situación política aquí es aún más peligrosa que en Angola. La independencia aviva las luchas tribales y crea una situación prebélica. En 1964 se amplía la acción a la zona de Shaba, en el inmenso estado del Zaire, hoy Congo. Su extensión es de 497.000 kilómetros cuadrados, donde habitan 190.000 personas. Nuestra tarea, la especial, era pues hacer que las comunidades aquellas que habíamos encontrado se consolidasen mucho más. Hacer que tuviesen responsables, hacer que tuviesen catequistas ya formados en una escuela catequética. Y la segunda, podríamos decir, que era la cuestión del desarrollo. Nosotros hicimos una carretera de 32 kilómetros, pero además les ayudábamos a ellos a construir las escuelas, las iglesias, los dispensarios y algunas tiendas. El 11 de octubre de 1962 comenzó en Roma el Concilio Vaticano II. Su importantísima aportación en el campo de las misiones puede resumirse en una conocida frase de Juan XXIII. Frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta como es y quiere ser, como la Iglesia de todos, particularmente la Iglesia de los pobres. La herencia del concilio se concretó para Latinoamérica en Medellín, Puebla y Santo Domingo, dando origen a la teología de la liberación y todo lo que ello supuso. La primera repercusión importante para nuestras misiones que tuvo el concilio fue el declarar oficialmente que no solo propaganda fide, sino toda la Iglesia es y debe ser misionera, lo cual nos decía a nosotros que al pedir una misión no íbamos a pedir un privilegio, sino el cumplimiento de un deber debidamente organizado dentro de la diócesis. El segundo punto fue también el declarar oficialmente que Dios actúa por su gracia no solo en la Iglesia, sino también en el mundo. Y el tercero sería
especialmente que también en las misiones, que el misionero no debe ir con la pretensión de ser el primer evangelizador, sino con el primer evangelizador ya llegado antes, y que en la cultura, en la historia, en la religión de las misiones tiene que descubrir esa semilla del verbo o los valores del reino. Como consecuencia de todo ello, en la década de los 70, los misioneros colaboran con los nativos en sus ansias y reivindicaciones hacia una toma de conciencia de un pueblo que despierta. Las iglesias reaccionaron y también nosotros reaccionamos. Y entonces hubo, como diríamos, una floración pero abundante de movimientos de base de todo nivel, de tipo cultural, de tipo reivindicativo, de tipo eclesial, de todo nivel. Y unas organizaciones además en general bien llevadas, en las cuales se pretendía que el pueblo tomara conciencia de lo que es que el elemento principal, que era el pueblo, y que él tenía que tomar el protagonismo en la marcha tanto de la Iglesia y también en la marcha también de la política y de los asuntos del pueblo. El trabajo de las misiones cambia completamente de signo, tratando abiertamente de oírles y estar con ellos, buscando entre todos una vida nueva. A partir de este momento, nuestro enfoque pastoral cambia radicalmente, porque ya no vamos a enseñar, a aconsejar a la gente, sino a escucharles y aprender de ellos. En este contacto con el pueblo se comienza a descubrir la importancia de la inculturación. En primer lugar, pues conseguir y potenciar de la forma que sea un mayor florecimiento de las vocaciones, tanto sacerdotales como de vida consagrada, como de seglares, como animadores de las comunidades. Y en segundo lugar, pues una inculturación, es decir, rescatar los valores de la cultura bantú que hasta ese momento, con el colonialismo, estaban como marginados. Los conflictos bélicos de África han abierto en los 3 últimos años un nuevo e importante campo de actuación. Pues en estos 3 últimos años consecutivos a los graves sucesos de la guerra en Ruanda, hemos tenido que enfrentarnos a una situación de emergencia en la que hemos tenido que atender los 5 misioneros que estamos allá, sobre todo del gran número de huérfanos que ha ocasionado la guerra. Por ejemplo, serán unos 1.800 huérfanos en nuestras 3 parroquias que atendemos. La reconstrucción de las casas que fueron saqueadas y destruidas por los militares y por la población, y después pues también atender a un número incalculable de viudas que se han encontrado sin nada, sin casa, sin ayuda. En esta crucial encrucijada del cincuentenario de las misiones diocesanas, hemos querido saber cómo ven el futuro personas que, en diversos escenarios, han intervenido en esta magnífica aventura. Y fundamentalmente un movimiento de seglares. Yo creo que una iglesia madura es una iglesia que participa el pueblo, y un movimiento que colabora con los pueblos del tercer mundo, con lo que significa colaborar a un nivel de igualdad, donde se acompaña y también se aprende mucho de allá, ¿no? Este pueblo de Dios se irá desarrollando en el siglo futuro de tal forma que la jerarquía será más bien servicio y el pueblo participará más activamente en todo el desarrollo de la Iglesia, incluidas las misiones. Deberemos de tener en cuenta a las mujeres como origen y destino de la labor pastoral, porque si no, no sería creíble unas misiones y una iglesia que se presentan al mundo como modelo de comunión. Hemos escuchado muchas veces que los pobres nos evangelizan, ¿no? Yo pienso que
En la medida que hagamos realidad esa frase, nuestras misiones diocesanas tienen futuro, porque los pobres serán los sujetos de la evangelización, aquí y allí. La llamada de Jesús sigue sonando. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Un mundo hambriento de justicia y sediento de liberación. Un mundo que nos pide compartir en igualdad de condiciones. Una pregunta que viene de Dios y sigue atravesando nuestras entrañas. ¿Qué has hecho de tu hermano? La invitación de Jesús a anunciar la buena noticia a toda persona es siempre de una urgencia apasionante. Es hora de mirar al mundo y mirar al futuro con esperanza e imaginación. Es el momento de encontrar formas actualizadas de colaboración misionera. En nuestras manos está la continuación de la gran aventura.